Buenos días, doctores. Soy la doctora Judy Perales Salazar, médico rehabilitador del equipo de la Dirección de Prevención de Riesgos y Promoción de la Salud del Instituto Nacional de Rehabilitación. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de calificación de la discapacidad para determinar su gravedad. El objetivo de esta ponencia es conocer cuántas y cuáles son las áreas para calificar la limitación de la actividad, que nos ayudarán a determinar la severidad de la discapacidad o, en todo caso, como ya hemos visto, la gravedad de la discapacidad. Ya viendo el objetivo, doctores, lo que nosotros vamos a realizar es la valoración de la gravedad, en la cual primero vamos a calificar el ítem de discapacidad. Para ello tenemos 7 áreas específicas: de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, disposición corporal, estrés y situación, que vamos a ver a qué corresponde cada una de ellas. Y cada uno de estos ítems vamos a calificar o vamos a colocar un código numérico. ¿Y qué código numérico? Del 0 al 6, donde el 0 nos menciona que no tiene ningún tipo de limitación. Ejemplo, si es un paciente, una persona con discapacidad amputada, ya probablemente en el área de la conducta va a calificar un 0. ¿Y dónde podría calificar con un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6? En el área de locomoción, para poder desplazarse, más aún si es una persona con una amputación de miembros inferiores. El 1 nos dice que realice y mantiene la actividad con dispositivos pero sin ayuda. El 2, realice y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas. Dispositivos o ayudas biomecánicas, que puede ser un andador, en el caso de locomoción, también una silla de ruedas, en el caso de un problema en la comunicación, audífonos, etc. El 3 nos dice requiere de más resistencia momentánea de otra persona. Un ejemplo de ello es un paciente en silla de ruedas que se desplaza solo en su silla de ruedas, ¿ya? Las calles están adaptadas, tienen rampas, sin embargo, para subir el bus, que también tiene rampa, pero la rampa está un poco inclinada, ejemplo le damos, requiere el apoyo de otra persona en ese momento para subir el bus. Entonces, él con frecuencia se desplaza solo, pero para ese punto específico requiere el apoyo momentáneo de otra persona. Entonces, yo lo califico con un 3. Un 4 requiere de más asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo. Aquí ya nos habla de dependencia. Quiere decir que en alguno de estas áreas, la conducta, comunicación, cuidado personal, emoción, disposición corporal, estrés y situación, alguien ya le está realizando la actividad con un apoyo la mayor parte del día. Prácticamente él en esa actividad colabora poco y alguien realiza la actividad por él. El 5 nos menciona que aquí en el 5 existe ya el cuidador que realiza la actividad, una de las actividades la mayor parte del tiempo, una o más actividades la mayor parte del tiempo, y además este cuidador requiere un dispositivo de ayuda que le permita asistir. El cuidador, recuerden, doctores. Un ejemplo es un paciente con una cuadriplegia cuyo cuidador, para poder movilizarlo, requiere un sistema de poleas y ayudar a desplazarlo de la cama a la silla de ruedas, de la cama al sillón. Y en el código numérico 6 nos dice la actividad no se puede realizar o mantener aún con asistencia personal. Un ejemplo, un paciente con ELA con la ventilación mecánica, en la cual la actividad de locomoción no se lleva a cabo. No se desplaza, nada, absolutamente nada. Entonces, es un 6. Ya luego de concluir la calificación, identificando el de mayor valor, no es que nos sume, identificando el mayor valor,
ya yo califico. Si es un 1 en alguna de las áreas, tiene discapacidad leve, un 1 como mayor valor, 2 o 3 como mayor valor en alguna de las áreas, discapacidad moderada si tengo un 4, 5, 6 en alguna de las áreas y en las otras tengo un 0, un 1, un 2, un 3, pero un 4 como mayor valor, va a ser una discapacidad severa, 4, 5, 6. Hay que tener en cuenta también que existen criterios para esta calificación y lo vamos a ver más detenidamente en la parte práctica. Sin embargo, hay que tener en cuenta y recordar que al evaluar la gravedad de la discapacidad es importante que a la persona con discapacidad que estamos evaluando la valoremos dentro de las actividades que realiza y de acuerdo a su grupo etario. Un ejemplo, yo voy a evaluar si la persona está desplazándose, movilizándose y esta persona tiene 60 años, no voy a evaluar la parte de correr en forma habitual, porque normalmente la persona de 60 años, según su grupo etario, va a caminar. Es un ejemplo que estamos dando. ¿Quién correría o quién evaluaríamos esa actividad de correr? El grupo etario de los niños. ¿Ya? Y también en el área donde evaluar lo que la persona realiza, quiere decir que, por ejemplo, en el ítem también de movilidad, vamos a ver que si vemos en forma general un caso de una persona en silla de ruedas, si bien ella no va a caminar, porque es usuaria de silla de ruedas, sí se desplaza y sí se moviliza. ¿Ya? Entonces hay ítems los cuales no vamos a calificar porque esas actividades no las está realizando posterior a su discapacidad. También es importante que después de calificar las áreas específicas que vamos a ver, que son de la conducta, comunicación, locomoción, se debe considerar la calificación que tiene mayor valor dentro de estas áreas. ¿Ya? Son los puntos importantes que hay que recordarlos y lo vamos a ver más detenidamente en las siguientes diapositivas. Doctores, si nos damos cuenta, ya hemos hablado también que el proceso de certificación tiene documentos internacionales en los cuales se fundamenta. Uno de ellos es el CIDDM, que ya es un poco antiguo, y el otro es la CIF. ¿Ya? Entonces, para el CIDDM, lo que nosotros estamos valorando y tal y cual está en certificado, nos habla de gravedad de la discapacidad. Sin embargo, evolucionando ya en el tiempo, la definición de discapacidad, ya lo hemos visto también, lo que era anteriormente gravedad y la discapacidad para el CIDDM, actualmente para la CIF es limitación en la actividad. ¿Ya? Nuevamente mencionamos que la calificación de la gravedad, según el CIDDM, ya lo estamos desarrollando y la definición de discapacidad era la consecuencia de la deficiencia o el daño. Evolución producida tras un proceso de asistencia y rehabilitación en caso de traumatismo, deficiencia sensorial, enfermedad crónica, retraso mental, etc. Desde el punto de vista del rendimiento funcional y de la actividad del individuo, vamos a valorar
las fallas en la ejecución de las actividades de la persona con discapacidad, y esta la vamos a graduar. Hemos hablado de áreas. ¿Y qué áreas vamos a evaluar para nosotros determinar la limitación de la actividad para la CIF y para la CIDDM? Son las discapacidades de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, estrés y situación. Son 7 áreas a calificar. Vamos a ver cada una de ellas. La primera área, discapacidad de la conducta, nos hace referencia a la conciencia y capacidad del sujeto para conducirse en actividades de vida diaria, como la relación de otros con otros, incluida la capacidad de aprender. Esta área de la discapacidad de la conducta se divide, Se divide en discapacidad de la conciencia del yo, discapacidad en lo referente a la conexión al tiempo y espacio, discapacidad de identificación. Y cada uno de ellos nosotros tenemos que valorarlo del 0 al 6 y tomar dentro de todas ellas que hemos valorado la de mayor valor. Otro ítem es discapacidad de la seguridad personal, discapacidad en lo referente a la conducta situacional. Aquí tenemos las definiciones o las ayudas que nos van a permitir conocer a qué se refiere discapacidad de la seguridad personal, discapacidad en referente a la conducta situacional. Discapacidad en la adquisición del conocimiento, discapacidad de carácter educativo, rol familiar y discapacidad del rol ocupacional. Y otros que también quitan discapacidad de la conducta social, si bien he mencionado lo que nos da a conocer, esto está dividido, discapacidad de la conciencia del yo. Va a haber diagnósticos de daño, doctores, en las cuales la persona no va a tener su conciencia del yo, va a estar desconectado. Entonces, dentro del área de la conducta, aquí vamos a tener calificar, igual que en la discapacidad referente a la localización en el tiempo y el espacio. Discapacidad en la identificación, existe diagnóstico de daño a nivel de la función, diagnóstico de daño en el cual las funciones mentales superiores están comprometidas y la persona no identifica debidamente ciertos objetos o personas, y más aún no identifica parte de su cuerpo. Discapacidad de la seguridad personal, nos menciona que son perturbaciones, una perturbación para la capacidad de eludir riesgos para la integridad de la persona, como estar en peligro de herirse o ser incapaz de protegerse de cualquier riesgo. ¿Qué diagnóstico de daño se relacionan con esta área de la conducta y específicamente con discapacidad de la seguridad personal? Por ejemplo, diagnóstico de daño de retraso mental, moderado, severo, profundo. Otro ejemplo sería una depresión crónica. Discapacidad en lo referente a la conducta situacional, que nos menciona que incluye perturbación de la capacidad para registrar y entender la relación entre los objetos y las personas en la situación de la vida diaria. Un diagnóstico de daño en el cual tendríamos que calificar sería el autismo, ¿sí? Discapacidad en la adquisición del conocimiento, menciona que es perturbación general de la capacidad para aprender, como la que puede verse deficiencia del intelecto o de la capacidad para aprender nuevas habilidades.
a esta área dentro de la conducta la podríamos calificar cuando el diagnóstico de daño es un retraso mental, ¿cierto? O también es un problema en la cual ya la adquisición del conocimiento no se logra o se logra con gran dificultad. Discapacidad de carácter educativo también, diagnóstico de daño, retraso mental, autismo. Discapacidad del rol familiar, pacientes con Alzheimer, que ya cursan con una demencia en el cual van a tener dificultades en el desempeño del rol conyugal, parental o la participación en actividades del hogar. Igual también sería este mismo diagnóstico para el rol ocupacional a nivel de las funciones mentales superiores. Discapacidad de la conducta social, conducta antisocial, indiferencia de las normas sociales aceptadas, que aquí podrían haber diagnósticos referentes a la especialidad de psiquiatría. Y vemos acá doctores, por ejemplo, ya relacionándolo con la ponencia anterior, yo tengo una condición de salud en la cual tengo deficiencias a nivel de la función mental, ya que nos menciona la CID. Entonces, un diagnóstico de daño podría ser retraso mental leve, ¿sí? Cuya discapacidad de la conducta en la cual yo voy a calificar sería en el área de adquisición del conocimiento. ¿Y cuánto calificaré? Podría calificar un 1, un 2, 3, un 4. ¿Ya? Hay que ver cuándo corresponde cada uno. La otra área a evaluar es de la comunicación. Nos hace referencia al problema en la capacidad para usar los sentidos, mirar, el órgano de la visión, escuchar, el órgano de la audición, generar y emitir mensajes, escuchar y el habla, escribir y comprender los mensajes. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de ello también relacionándolo con lo que es la condición de salud y diagnóstico de daño. Entre la condición de salud, yo presento o la persona con discapacidad a calificar presenta una deficiencia en la función sensorial del oído o en la estructura del oído que altera la parte comunicacional, y el diagnóstico de daño podría ser una hipoacusia neurosensorial, donde en la discapacidad de la comunicación voy a calificar en el área de escuchar. Y tengo una lista en relación a la segunda área, que es de la comunicación. Discapacidad para entender el habla. Si una persona tiene un diagnóstico de daño de hipoacusia neurosensorial, no va a entender el habla. Probablemente si es de nacimiento esta hipoacusia neurosensorial no va a poder hablar. Entonces voy a tener que calificar estas áreas. Discapacidad para escuchar el habla, etcétera. Y luego dentro de ellas voy a darle una calificación, y la calificación mayor va a ir al área de comunicación. Igual otro ejemplo, condiciones de salud, deficiencia. Existe una deficiencia. ¿Qué entendemos por deficiencia? Un problema en la función o estructura corporal. En este caso es de la función sensorial, de la vista o de la estructura del ojo, cuyo diagnóstico de daño ¿cuál es? Ceguera de ambos ojos, con su codificación CIA-10, donde yo voy a calificar en la discapacidad de la comunicación en el punto específico de mirar. Y puedo calificar en otros, como discapacidad para fines visuales en conjunto, para fines visuales en detalle, discapacidad para ver actividades y actividades similares, otras discapacidades para ver actividades similares, que quienes van a calificar con un mayor conocimiento sería la especialidad de oftalmología. Discapacidad para escribir, otra discapacidad de la comunicación. Ya en la tercera área del cuidado personal, cuando vemos el cuidado personal a qué se refiere, hace referencia a los problemas de actividad de la persona para realizarse la higiene, colocarse el vestido, preparar los alimentos, alimentarse
y así también como la dificultad escritora. ¿Qué diagnóstico de daño yo podría calificar en la tercera área? Diagnóstico de daño podría ser diagnóstico de daño de un paciente con retraso mental moderado, diagnóstico de daño de un paciente con una parálisis cerebral infantil, diagnóstico de un paciente con lesión medular, con un accidente cerebrovascular, diagnóstico de un paciente con amputación, más aún si son de miembros superiores, de uno o ambos. Entonces aquí yo voy a calificar. Los diagnósticos se relacionan con los problemas, parálisis de higiene, colocarse vestido y a lo que hemos mencionado. Y aquí nos habla de dificultad escritoria controlada, incontrolada y otra discapacidad. Para bañarse también incluye lavarse todo el cuerpo y secarse y otras capacidades para la higiene. Entonces, dentro del área de cuidado personal existen otros ítems, como la estamos viendo. Y aquí hay un ejemplo. Si yo tengo una condición de salud en la cual hay una deficiencia en la estructura del sistema nervioso central y deficiencia en la función neuromusculótica relacionada con el movimiento, vemos aquí dos deficiencias, ¿no es cierto? Donde la estructura que ha sido lesionada se encuentra en el sistema nervioso central y esta lesión genera también deficiencias en la función neuromusculoesquelética y relacionadas al movimiento. Si ubicamos todo esto, el diagnóstico de daño dentro de los que correspondería a lo que estamos viendo acá es la enfermedad cerebrovascular, ¿cierto? Es un daño a nivel cerebral en el cual va a existir una deficiencia a nivel musculoesquelético, y lo que estamos viendo acá. Una paciente, ¿sí?, que tiene dificultad para vestirse y un ítem específico es para ponerse largo. Entonces, dentro de lo que estoy viendo acá, ¿sí?, yo tendría que calificar este ítem. ¿Y con cuánto lo voy a calificar? Esa es otra pregunta. ¿Con cuánto? ¿Lo calificaría con 0? ¿Lo calificaría con 1? ¿Lo calificaría con 2? ¿Con 3? ¿4? 5? Entonces, para yo poder calificarlo, tengo que saber cuándo es un 1, cuándo es un 2, cuándo es un 3, un 4, un 5. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es un 1? ¿O cuándo es un 0? Porque va del 0 al 100. 0 es cuando la persona no tiene ninguna limitación en su actividad. Y un 1 es cuando la persona realiza la actividad con un dispositivo de ayuda, con dificultad. Un 1 es cuando la persona realiza la actividad con dificultad pero sin ayuda. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ya? Ella está realizando la actividad con dificultad pero sin ayuda en la fotografía que estamos evaluando en estos momentos. Y aquí hay otro. Para preparar los alimentos. Para preparar la comida. Una comida sencilla como es untarse el pan, trozar alguna fruta, ¿sí? ¿Qué deficiencia identificamos acá? Una deficiencia neuromusculoesquelética. Y esta deficiencia neuromusculoesquelética del movimiento, ¿con qué diagnóstico de daño se relaciona? Con el diagnóstico de una amputación en miembro superior izquierdo. Entonces estamos viendo la deficiencia, el diagnóstico de daño. Y si yo quiero ya
un poco ir a la calificación. ¿Qué nos dice la calificación de 2? Realiza la actividad con un dispositivo o ayuda. En este caso, el paciente califica con 2 porque presenta un dispositivo que es la prótesis que está utilizando en estos momentos que vemos en la imagen. El ítem 4 de la locomoción hace referencia a los problemas que pueden presentarse en las actividades de desplazamiento, así como caminar, correr, diferentes niveles, cambiar de posición, uso de transportes y levantar objetos con miembros superiores. Entonces vamos a ver que la locomoción abarca varias áreas. Y un ejemplo, si yo tengo una condición de salud cuya deficiencia está en las estructuras relacionadas al movimiento, ¿sí? Mi diagnóstico de daño va a ser una amputación traumática de las piernas en algún nivel entre la rodilla y el tobillo, como estamos identificando acá. La amputación traumática bilateral. ¿Y dónde voy a calificar yo? La discapacidad de la locomoción. ¿Y cuánto yo calificaré? ¿Un 0, un 1, un 2? Yo viendo la figura empezaré a calificar con un 2, donde me dice que la persona realiza la actividad con un dispositivo o una ayuda. Podría ser la calificación 3, 4, probablemente, pero yo estoy empezando a calificar con un 2 en el área de la locomoción. Y aquí existen diferentes sitios para caminar terrenos planos, para saber el nivel del terreno, escalones ocasionales, subir escaleras y otras. Entonces yo voy a ir calificando las actividades que la persona realiza. Aquí en la figura que estamos viendo también, miren, es un paciente 0, en el área de locomoción no es, porque 0 nos dice que no tiene ninguna limitación, o sin limitación. 1 nos dice que realiza la actividad con dificultad pero sin ayuda. Y aquí ya vemos que el paciente presenta una ayuda, ¿cierto? O un dispositivo. Entonces ya estoy identificando aquí que la calificación es un 2. Realiza la actividad con un dispositivo o ayuda biomecánica, ¿sí? Pero aquí ya vamos, si queremos ser acuciosos en la imagen y practicar nuestra calificación, esta sería un 3. ¿Por qué? Porque en el 3 dice, nos menciona que realiza la actividad, además de la ayuda, requiere el apoyo de una persona en forma momentánea. Y aquí vemos que este paciente usa su silla de ruedas y además alguien está presentando el apoyo momentáneo para ver la calificación momentánea. Entonces, en el área de locomoción, este paciente, que podemos poner como ejemplo, tiene un diagnóstico de daño de una lesión medular con un traumatismo de la médula espinal, nivel no especificado. Para su calificación en el área de locomoción, yo estoy empezando a una calificación de un 3, ¿sí? Y también tengo diversas áreas a evaluar. Determino la calificación y obtengo la mayor, y en la mayor voy a hacer la que coloco en el área de locomoción. Ya llegando al quinto punto de la disposición corporal, nos habla de actividades para promover subsistencia, actividades de las tareas del hogar, para recoger objetos del suelo, alcanzar objetos, discapacidad de la función del brazo, incluye la función del brazo, arrodillarse, agacharse y mantener el equilibrio. Entonces, este paciente cuya condición de salud nos menciona que tiene una deficiencia en estructura de la médula espinal y estructuras relacionadas y deficiencia en la función neuromusculoesquelética relacionadas al movimiento, ¿sí? Que también pueden ver otras deficiencias, pueden ser viscerales, cuyo diagnóstico de daño es traumatismo de rama espinal nivel no especificado, ¿ya?
En el área de promover subsistencia, ¿cuánto lo voy a calificar? Una persona que está utilizando un dispositivo de ayuda para realizar esta actividad de promover subsistencia, voy a calificarlo con un 2. ¿Sí? Porque así nos menciona nuestra codificación, y en el 2 es el que está encajando. Un ejemplo más para ya ir relacionando con el certificado de discapacidad. Yo ya tengo mi paciente para poder ser certificado, tengo sus datos de filiación, ¿sí? Su nombre, el sexo, la edad, su DNI, diagnóstico de el traumatismo de la médula espinal a nivel no especificado, con su codificación CIE 10, diagnóstico etiológico que en este caso el ejemplo nos da a conocer que es un disparo de arma corta, W33 según CIE 10, y ya viendo el ejemplo para calificar de la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, la conmoción, disposición corporal de esta situación y determinar la gravedad. Por ejemplo, el paciente con estas características en la conducta, si no ha existido ningún daño en el momento, nos menciona que ha sido un impacto por arma, la conducta, la calificación es 0. En la comunicación 0, el paciente está lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, no tiene ningún problema en el área de la conducta, ya hemos visto los ítems que corresponden. La comunicación se comunica, comprende la información en forma adecuada, entonces no tiene ninguna limitación en la comunicación. Ya en lo que es el cuidado personal, locomoción y disposición corporal, que hemos evaluado estas áreas, ya lo hemos visto que corresponde. Entonces en el cuidado personal califica un 3. ¿Y qué nos quiere decir un 3? Que requiere además la asistencia momentánea de otra persona. En la parte del cuidado personal, para realizarse la higiene, para vestirse o alguno de ellos, ya requiere el apoyo de una persona en forma momentánea. No realiza toda la actividad, pero en algún momento requiere el apoyo puede realizar toda la actividad, pero en algún momento ya esa actividad va a ser asistida o le va a brindar el apoyo en forma momentánea a otra persona. Igual en el área de locomoción, y para hacer las compras en algún momento también alguien le brinda el apoyo, no en todo el momento, no en todas las actividades, pero en algún momento sí va a requerir el apoyo de otra persona. Igual aquí tenemos otras dentro de lo que es el ítem que estamos viendo. También hay otras áreas a calificar. Ya estamos en la penúltima área de la destreza. Hace referencia a los problemas que se presentan en actividades que se realizan con las manos, actividades bien manuales y actividades netamente mecánicas como manipular, abrir, cerrar puertas, ventanas, cerrojos, candado, dinero. Yo manipulo las monedas, no es que yo cuento las monedas, porque el contar monedas estamos cualificando en el área de la conducta, ¿sí? Aquí es la manipulación del dinero, usar el teléfono, actividades como controlar los pies y el cuerpo. Dentro de esta área también hay ítems a evaluar. Puede agarrar la persona, puede sujetar, puede controlar el pie o no. También manejo de cerrojos para atrás el entorno, manejo de cerrojos, abrir y cerrar puertas, etc. Ya finalizando en el área de la situación, hace referencia a los problemas que se presentan en 3 puntos específicos, en 4 puntos específicos. Situación de dependencia. Aquí mayormente cuando el diagnóstico de daño nos menciona que tiene una afección en algún órgano interno, la calificación de situación se va a dar. Por ejemplo, si hay una paciente con insuficiencia renal,
crónica terminal va a ser dependiente de un riñón artificial, una diálisis. Entonces, en situación yo voy a calificar y voy a partir de un 2, porque el 2 que me dice, el 2 me dice que la actividad la realiza con dispositivo ayuda. ¿Sí? Y en este caso la diálisis en el dispositivo ayuda. Que puede avanzar y puedo calificar con un 3, un 4 y más. Sí, pero yo pienso de una calificación de 2. Igual un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente con otros problemas respiratorios que requieran de oxígeno y respiradores, también vamos a realizar la calificación en situación. Igual de aparatos internos como marcapasos o válvulas cardíacas y modificaciones internas como traqueostomías. De la situación en los problemas de resistencia para estar de pie, hacer ejercicio, levantar peso. Un ejemplo serían aquellas patologías que se relacionan con las miopatías, ¿cierto? Tolerancia a las modificaciones en variación de temperatura, al sonido y iluminación, también podríamos calificar en situación, y tolerancia al trabajo en el estrés. Tolerancia al estrés en el trabajo. Lo que les mencionaba, los ejemplos, condiciones de salud cuya deficiencia se da en la estructura del sistema respiratorio y el diagnóstico de daño sería enfermedad pulmonar obstructiva crónica, yo voy a calificar en discapacidad de situación de dependencia de respiradores. Otro, condición de salud cuya deficiencia se da en la estructura del sistema urinario, diagnóstico de daño, insuficiencia renal crónica no especificada, y en la discapacidad de situación voy a calificarlo en dependencia de un riñón artificial. ¿Y con cuánto voy a comenzar? Con una calificación de 2, que va avanzando, puede ser un 3, un 4, 5, sí, y comienzo de la calificación de un 2. Y lo que estábamos mencionando anteriormente, dependencia circunstancial, y aquí está un listado de ejemplos en los cuales nosotros también vamos a poder calificar. Dependencia de resistencia, una vez concluida la calificación de las 7 áreas y identificando el de mayor valor, me va a ayudar a determinar la gravedad. Y aquí nos dice que si el código o los códigos son 1, el de mayor valor, la persona tiene discapacidad leve. Si los códigos son 2 o 3, la persona tiene discapacidad moderada. Si los códigos son 4, 5 o 6, en al menos una categoría de discapacidad, por criterio de favorabilidad, la persona tiene discapacidad severa. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Ya está calificado todas las áreas aquí. De la conducta 0, comunicación 0, cuidado personal sí, estoy calificando con un 3, locomoción 3, disposición corporal 3, destreza 3, situación 3. Entonces, mi mayor valor en esta calificación es el 3. Y si es el 3, ¿qué me dice? 2 o 3 es una discapacidad moderada. ¿Sí? Entonces, ya estoy calificando. Ya para finalizar la ponencia como conclusión, y de acuerdo al objetivo que hemos señalado anteriormente, ¿cuántas y cuáles son las áreas? Las áreas son 7. De la conducta, de la comunicación, del cuidado personal, de la locomoción, de la disposición corporal, de estrés y situación. Esta calificación se va a realizar en cada una de estas áreas con código numérico del 0 al 6. 0, sin limitación. 1, realiza la actividad con dificultad pero sin ayuda. 2, realiza y mantiene la actividad solo con dispositivos o ayudas.
3. Requiere de más de la asistencia momentánea de otra persona. 4. Requiere de más de asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo o en toda la actividad. 5. Actividad imposible de llevarse a cabo sin el apoyo de una persona, la cual requiere de más del dispositivo de ayuda que le permita asistir. Y 6. La actividad no se puede realizar o mantener aún con asistencia personal. Y por último, la gravedad de la discapacidad. Ya concluida mi calificación, si yo identifico que dentro de toda esa calificación, las 7 áreas específicas, mi mayor calificación es 1, entonces mi discapacidad va a ser leve. La gravedad de discapacidad va a ser leve. Si yo califico 2 o 3, la gravedad de discapacidad va a ser moderado. Y si en mi calificación como número máximo tengo 4, 5, 6, mi discapacidad va a ser severa. Y con eso estamos concluyendo. Muchas gracias por su atención.